Está Matías Exacto. Vidal, que vino por otro tema, él es abogado, pero me gustaría sumarlo para esto que hablábamos recién. ¿Cuánto se le da en este caso a alguien que funcionaba y su actividad era de policía que hace este intento de femicidio? Por ahora intento, ¿eh? Sí, tal cual. La verdad, un caso terrible. Acá lo que tenemos es un homicidio doblemente agravado, pero en grado de tentativa. Obviamente hay que esperar a ver cuál es el resultado del parte médico, ¿no? Y si esta persona finalmente se logra sobreponer a esta situación tan lamentable o no. ¿Qué pasa La si pena... se detecta, Matías, Sí. si él no estaba capacitado o tenía algún antecedente psicológico, psiquiátrico? ¿Se detecta eso? ¿Hay algún otro responsable o sigue siendo solo él? Sí, en realidad hay responsabilidades administrativas que se proyectan hacia el comisario y también puede llegar a tener una responsabilidad penal si alguien omitió algún control o si estaban advertidos de la peligrosidad de este sujeto y no tomaron ninguna medida. Incluso podrían responder penalmente y muy fuerte. Ah, bueno. Pero lo voy a aprovechar a Matías Vidal, que tuvo la gentileza de venir al piso. Matías, qué difícil cuando hay una sociedad atrás con casos tan extremos que arrastramos desde la pandemia, que juntaron mucho tiempo, mucha bronca, mucha ira en la gente, donde la gente de alguna manera empatiza con la justicia con condena perpetua. Digo, ¿eso la justicia lo sabe, le afecta a la condena social? A ver, sin duda lo que se produce en este tipo de casos son dos juicios en simultáneo. Un juicio mediático, social, y un juicio en los estrados de los tribunales. En este caso, igualmente, yo considero que efectivamente van a coincidir ambas condenas, la social y la penal, porque están dadas las condiciones para avanzar con una perpetua. Es un delito de homicidio triplemente agravado y un abuso sexual también lleno de agravantes, horrible. Así que sí, sin duda los jueces no son ajenos a la presión social, pero obviamente siempre se tienen que mantener dentro del marco de la ley. Sí, acá igual me parece que hay una diferencia con el caso por ahí de Fernando, que hay mucha gente y más. Acá está como muy definido, hay mucha menos gente y todo indicaría que es, al ser dos van camino a una perpetua, pero veremos. A mí me da la sensación que no son, o Está sea, más por definido que supuesto, lo son las dos, a mi entender, a perpetua, pero no son las únicas dos responsables. Digo, hay una jueza que firmó una orden, una tenencia que se la dieron a la madre y una familia que venía reclamando. Digo, me parece que al margen de la condena para ellas, que tiene que ser justa, y es así, digo, me parece que hay más personas que fueron responsables de lo que pasó. Sin duda, acá en realidad vamos a ver hasta dónde quiere llegar la justicia, porque la cantidad de responsables y posibles imputados es muy amplia. Todos aquellos que hayan tenido contacto con este chiquito y lo hayan visto en el lamentable estado en el que fue llegando, estamos hablando concretamente de los centros de salud, sobre todo si eran públicos, y de las docentes, de las escuelas, podrían ya tener algún tipo de responsabilidad. Es decir, los institutos penales permitirían avanzar con una imputación. Hay que ver si está la voluntad de la justicia en este sentido. Perfecto, Matías. Y me gustaría también preguntarle a Matías, ¿qué piensa en cuanto a otro tipo de responsabilidades como los ingresos a los hospitales que nunca se registraron, como un colegio o un jardín que no advierte que a un nene le pasa algo, que un nene viene marcado? Matías, digo, me parece que en cuanto al abanico hay una cadena de responsabilidades. Sin duda, y como decía anteriormente, están previstos los instrumentos en la ley penal como para permitir avanzar en una imputación. Acá lo que se pone en juego es lo que se denomina posición de garantía de aquellos que tenían que tutelar al menor y que, advirtiendo determinada situación, no evitaron el resultado fatídico. Así que claramente se podría avanzar contra ellos y bastante fuertemente, te diría. ¿Cómo crees que va a ser la pena para los 8 imputados en el caso de Fernando Báez Sosa de cara al lunes? Recién Leo también lo decía, ¿no? Quizás está más claro en cuanto a lo que es lo judicial el caso de Lucio, pero al estar involucradas más personas, en este caso de Fernando en el crimen, quizás las penas sean distintas. Matías, ¿cómo lo ves vos? Sí, totalmente. Acá están muy disputadas las calificaciones legales y la defensa murió con su estrategia, es decir, en ningún momento rompieron el pacto de silencio, más allá de que hablaron, en realidad no señalaron a ningún culpable, entonces es lo mismo que nada. Y tampoco podemos decir con certeza, por lo menos con la certeza apodíctica, que es la que se requiere en etapa de juicio oral, determinar quién causó la lesión mortal. Esto es en lo que la defensa trató de sembrar la duda, en esto estuvo trabajando y bueno, muy hábilmente, es parte de su trabajo por supuesto, pero esto nos lleva a que, como bien decía el colega,
podamos esperar una sentencia que no satisfaga del todo la pretensión punitiva de la sociedad y que podamos estar hablando de una condena con una pena disminuida. Creo que acá lo que hay que entender es cuál es el dilema práctico que enfrenta el sistema penal desde los fundamentos para que se entienda por qué llegamos a esta situación. Y esto es, hay que responder una pregunta que es la siguiente. Uno, ¿qué prefiere? ¿Un culpable libre o un inocente preso? Y frente a este escenario, el derecho penal obviamente opta por que no haya ningún inocente preso. Y esto te lleva a un diseño, a un mecanismo institucional que a veces genera algunas fisuras procesales en las cuales se puede escurrir la defensa si lo maneja con habilidad. Bueno, me este parece es el que problema que tenemos. Tocás un tema importante, Matías, que es la habilidad. En cuanto a la defensa que tuvieron Matías, no sé qué pensás vos en cuanto a las defensas, porque aparte fueron públicas y la gente ahí también tomó mucho protagonismo y mucha opinión, cosa que fue creciendo en la opinión pública y por eso se espera con tanta ansiedad el lunes. Yo creo que ambos estuvieron muy bien, tanto la acusación particular de la mano de Fernando Burlando como la defensa. En cuanto a defensa, creo que hizo lo mejor que podía hacer en este caso. Muy difícil, la defensa de 8 puntos. Complicado, pero apostó por la estrategia en bloque, que es tratar de calificar el delito como homicidio en agresión, con una pena tan baja que con el tiempo que ya llevan cumplido en detención, en prisión, se estarían yendo a su casa. A eso apostaba el doctor Tomei. Y de hecho lo mantuvo hasta el final. Gracias, Matías Vidal, por haber venido. Cuesta todavía, pero vamos a seguir trabajando sobre estos casos para debatir. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación, un placer.